Hola, un saludo a todos. Nuevamente aquí para estar reunidos por medio de las redes de internet para seguir estudiando las epístolas del apóstol Pedro, que estamos en el capítulo 1 ya, en el primer libro de Pedro, en el capítulo 5. La vez pasada hablamos de los ancianos, del ancianato. Hay mucho que hablar de los ancianos, mucho. La responsabilidad que hay y ahondar más, pero no voy a hacerlo porque si no tardaríamos demasiado en todo esto. Pero vamos a continuar con lo que dice aquí el apóstol Pedro en el capítulo 5 y vamos a ver del versículo 5 al versículo 9. Y dice en el capítulo 5 de 1 Pedro: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a pedir su ayuda. Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, considerar tu palabra una vez más. Señor, las riquezas de tu palabra y poder, Señor, saber cuál es tu voluntad en ella. Señor, glorificamos tu nombre en esta hora, dándote gracias por el privilegio, Señor, de habernos hechos o haber sido hechos tus hijos, Señor, y tener el privilegio de tener acceso a tu palabra, Señor, y glorificarte a ti. Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude en esta ocasión una vez más, porque nuestra necesidad, Señor, eres tú, de ti dependemos, tanto para hablar como para escuchar. En el nombre de Cristo Jesús, que podamos tener entendimiento de todo esto, te lo rogamos, y la gloria sea para nuestro Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén. Esta parte del versículo 5, nada más leímos hasta el 9, pero ya digamos hasta el 11, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a la gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él sea la gloria y el imperio por los siglos de siglos. Amén. Bueno, aquí toda esta parte hasta el versículo 11 se nos habla sobre la poderosa mano de Dios y la meta de Dios. Fíjense que las metas de Dios son impresionantes, ¿no? Son muy, muy impresionantes. Hay pues muchas partes en la Escritura que no solamente nos impresionan, sino que nos conmueven de cómo Dios trabaja y cómo Dios hace las cosas, ¿no? Dios le tuvo que estar rogando, hablando por mucho tiempo al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se portaba duro y duro y duro y duro. Y en esta ocasión, por ejemplo, el temblor que hubo ayer, el temblor que fue en las costas de Oaxaca, que fue muy fuerte otra vez. Varias personas que conoce Gladys, no son amigas, pero las conoce, subieron ahí en el Facebook, una o dos de ellas subieron, pues ya que Dios quita por favor tu dedo de sobre nosotros, ¿no? Y yo me imagino que de ahí podemos partir para pensar que mientras los juicios de Dios se van incrementando, las personas van a blasfemar el nombre de Dios, le están reclamando, o sea, no obedecen, pero le reclaman, ¿no? Israel vivió un tiempo también de desobediencia, sí, y Dios esforzándose por tratar de llamar a la cordura a su pueblo y llamar la cordura a los cristianos. Entonces, esta parte de acá vamos a hablar acerca de la poderosa mano de Dios y vamos a examinar estos
versículos 5, 6, 7, 8 y 9, estos primeros o estos 5 versículos, que es la continuación de lo que vimos la vez pasada sobre los ancianos. Entonces dice aquí que los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos. Versículo 5. Igualmente, jóvenes están sujetos a los ancianos, dice, y todos ceñidos con humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Otra vez el apóstol Pedro vuelve a decir igualmente, aquí en este versículo, esta palabra debe referirse a lo que el apóstol Pedro dijo anteriormente acerca de la sumisión o de la sujeción. Te estoy hablando del capítulo 2, versículo 8 y del 3.1, ¿no? Versículo 18, 2, 18 y 3.1. Entonces, las mujeres deben estar sujetas a sus propios maridos, los siervos a sus amos. Lo hemos visto, ¿no? Que los maridos, al menos en cierta medida, deben también sujetarse a sus esposas. Y ahora en el 5.5 Pedro dice que en la vida de la iglesia los jóvenes deben sujetarse a los ancianos. Ok, estaba viendo aquí algo interesante. Esta palabra griega traducida ancianos, en el versículo 5 es la misma que se usa en el versículo 1 y debe referirse a todos los hombres de más edad. Entonces, pues esto es raro en estos tiempos porque vivimos un tiempo en donde los jóvenes son unos igualados, ¿no? Aún los propios hijos llegan a ser igualados con los padres y hay tanta supuesta amistad que hasta el respeto se pierde, ¿no? Pero, ¿quién va a respetar ahora a las personas mayores? Esa parte de la moral no existe. Ya no existe, no sé si sea parte de la moral, que yo creo que sí, o del respeto que en otros tiempos se hacía, pero ha dejado de existir ya ahora, ¿no? Ahorita no hay ningún respeto a las autoridades y pues imagínate que el mundo se sujete o que los jóvenes se sujeten a una persona más vieja que ellos. O sea, eso ahorita no existe, pero tenemos que entender una cosa. El Espíritu de Cristo, por los escritos de Pedro, escribió que así tiene que ser en el reino de Dios y en la iglesia. Entonces, Pedro dice que en la vida de iglesia los jóvenes deben sujetarse a los ancianos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los jóvenes no solamente deben estar sujetos a los ancianos de la iglesia, ¿no? Sino a todos los hermanos de más edad. Y yo creo que este mismo principio se aplica con respecto a que las hermanas jóvenes deben estar sujetas también a las de más edad. Esto, insisto, esto es importante porque vivimos en una época en la que no existe ese respeto, esa sujeción, se cuestiona todo, los jóvenes piensan que son muy sabios, lejos está de ellos el sujetarse a los ancianos o a las personas de más edad, ¿no? Hay una serie de vicios que tenemos que recapacitar. El reino de los cielos, mis hermanos, es algo muy especial, es algo muy celestial y hay mucha basura, mucho ruido aquí que estorba esta comunicación, mucha basura que estorba el que podamos nosotros tener esta comprensión. Porque por un lado, pues vemos que hay gente adulta, gente de más edad, que le falta mucha sabiduría, le falta mucha vida de Dios. Muchos están bien acomplejados. Los jóvenes están muy elevados en soberbia. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo sería esta sujeción? Esto tendría que venir del Espíritu Santo, tendría que venir de Dios, ¿no? Y poder que los jóvenes supieran que en cada persona mayor tienen a una especie de consejero
o tienen a una persona que tiene mucho más edad que ellos. Pero pues los ancianos y las personas de edad también deberíamos ser muy sabios y hablar con prudencia, sobre todo delante de los jóvenes. Así es que Dios nos dé entendimiento a todo esto. Lo dice aquí algo muy importante, ceñidos de humildad, y ahí está una de las claves interesantes, ¿no? Dice que todos debemos ceñirnos de humildad, ¿no? En el trato mutuo, es decir, la persona mayor no debe señorearse de los jóvenes, ni los jóvenes quererse señorear de las personas mayores. Todos los que formamos parte de la iglesia, incluyendo los ancianos, dice la Escritura ahí, debemos ceñirnos de humildad. En el capítulo 1, versículo 13, Pedro nos exhorta a que ciñamos los lomos de nuestra mente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Y Pedro hablaba justamente de ceñir los lomos de nuestra mente. Pero aquí nos da a entender que debemos ceñir todas las partes de nuestro ser. Esta palabra griega traducida ceñíos en este versículo se deriva de un sustantivo que denota el delantal que usaba un esclavo, con el cual ceñía sus vestiduras. ¿Para qué? Para que no estuvieran sueltas mientras servía. Es como fajarse, ¿me explico? De eso se trata. Así es que en este contexto se usa en sentido figurado, entonces significa vestirse de la virtud de humildad para servir. Para servir. Cuando oímos a predicadores que están hablando que son ellos el centro de todo, que depende de ellos todo y que ellos no los engañan y cosas por el estilo, o sea, esa es basura, eso no viene de Dios. Dice la Escritura que tiene que ser con humildad, o sea, ¿cómo podemos hablar con soberbia la palabra de Dios si todos la estamos tratando de vivir? Todos estamos tratando de morir a nosotros mismos para vivir la palabra de Dios. No podemos vivirla con orgullo, con vanidad, ¿no? Enseñoreándonos de los demás. Entonces, evidentemente este sentido, que es un sentido figurado, surgió de aquella impresión que el apóstol Pedro recibió del Señor Jesucristo cuando él vivió esos 3 años con el Señor, en donde él se ciñó de una toalla, se humilló para lavarle los pies a los discípulos, en particular a Pedro, ¿no? Acuérdate que Pedro dijo que a él no le iban a lavar los pies. Y luego, tontitamente dijo, bueno, lávame no los pies, sino todo. Dijo el Señor, no te voy a lavar todo, ni que fueras un niño chiquito para bañarte, ¿no? Hay que te bañe tu mamá, pero o ya te bañó tu mamá de chiquito, yo no te voy a bañar. Pero te voy a lavar los pies. Dice, y esto no lo comprenderás ahorita, pero lo puedes comprender después, lo van a comprender después. Sin embargo, si no quieres que te lave los pies, no tienes parte conmigo, dijo el Señor. O sea, el Señor estaba dando un ejemplo de una humildad tremenda. Imagínate el Dios de la gloria, el creador de los cielos y de la tierra, el que estuvo con el Señor desde la eternidad hasta la eternidad, ese verbo, esa sabiduría de la cual describe el capítulo 8 del libro de los Proverbios y el capítulo 9, que es Jesucristo mismo, se despojó de sí mismo y vino a humillarse a una vida aquí de humildad, haciéndose hombre, y como hombre se hizo siervo. Entonces, esta era la lección que el Señor quería enseñarles en el Evangelio de Juan 13, capítulo 4 al 7. Así es que el Señor se ciñe una toalla y comienza a lavarle los pies. Esto es lo que hizo y lo que quiere decir esta palabra. Entonces, no debemos comportarnos, mis hermanos. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es que no debemos comportarnos descuidadamente de ninguna manera. Porque si nos comportamos descuidadamente, de una manera automática nos volvemos soberbios. Y debemos ceñirnos de humildad. Si nos ceñimos de humildad, seremos personas humildes, seremos personas cuidadosas y no nos conduciremos descuidadamente. Entonces, la vida de iglesia, en esta vida de iglesia, todos debemos ponernos el delantal, esa es la palabra, ceñirse de humildad, ¿no? Ponernos el delantal de humildad, vestirnos de ese delantal. Según la palabra, las palabras aquí que el apóstol Pedro nos dice, debemos ceñirnos de humildad por una razón. Dice aquí, porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia.
Un soberbio es resistido por Dios y un humilde es agraciado de Dios. Esta palabra traducida resiste es una palabra enfática, es una palabra que marca algo con mucho énfasis y denota un ejército que se prepara para resistir al enemigo, ¿no? O sea, resiste, ¿no? Dios resiste a los humildes y Dios no tiene parte con los soberbios. En los tiempos nos cuenta el libro de Crónicas y nos cuenta los libros primero y segundo de Samuel, la historia de los reyes, el primer rey que fue Saúl, un rey que Dios no quería que estuviera un rey en Israel porque lo que en realidad hizo el pueblo fue desechar a Dios. Entonces, Raúl era una persona, Raúl, ya estoy inventando reyes aquí. Saúl, el que fue antes de David, era una persona muy soberbia y una persona, o sea, su tontería y su soberbia se juntaron para hacer muchas cosas. Si tú recuerdas en el libro de Josué, el pueblo de Israel hizo un pacto con los gabaonitas, con los de Gabaón. ¿Te acuerdas donde el sol se detuvo en Gabaón? En los tiempos de la guerra del Señor, ¿no? Los tiempos en donde Dios intervino para que Israel, aquellos 5 reyes no acabaran con el pueblo de Israel en los tiempos de Josué. Entonces ellos pactan con Gabaón, los gabaonitas de cierta manera los engañaron, pero pactaron y Dios guardó también ese pacto. En los tiempos de Saúl, Saúl fue y mató casi a todos los gabaonitas, rompiendo un pacto, y Dios se enojó tanto con él, que tuvo que destruir a toda la simiente de Saúl, porque todavía un hijo de Saúl reinó por 2 años, ¿no? En ciertos lugares. Hubo un capitán ahí que lo ungió rey al hijo de Saúl, pero más tarde ese hombre fue muerto y todos los demás fueron muertos. Entonces yo me doy cuenta que Dios no se lleva con las personas engreídas, con las personas soberbias. Dios da gracia a los humildes, Dios bendice a los humildes. Y entonces, por eso te decía que Dios aquí dice resiste a los soberbios, y esta palabra resistir es una palabra fuerte, es un ejército que se prepara para resistir al enemigo. Entonces el soberbio se vuelve enemigo de Dios y Dios pone toda su fuerza para resistirlo o lo resiste con su fuerza. Qué tremendo. Así es que el apóstol Pedro utiliza esta palabra para hacernos saber, escucha bien, la firmeza con la que Dios resiste a los soberbios. Bueno, checa el ejemplo en la Biblia, el ejemplo de el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés, ¿no? Con el campamento de Abiram y Coré, todos ellos, como se levantaron en contra de Dios y Dios lo resiste tremendamente. Entonces, esta palabra traducida soberbios también aquí en el versículo 5, literalmente, significa hacer alarde por encima de otros. Esa es la palabra soberbia, hacer alarde por encima de otros, ¿no? Entonces, ser soberbio significa demostrar a los demás que somos superiores a ellos. Eso no existe, o sea, nadie puede ser superior a otro. ¿De qué manera somos superiores? ¿No? Aunque Dios ha delegado autoridad y Dios ha delegado responsabilidades, de todas maneras eso no quiere decir que somos o que alguien es superior a los demás en ese sentido, ¿no? Tampoco vamos a decir todos somos iguales y todos, como no tanto importa como importa este, todos importamos. Pero también tenemos que entender que Dios tiene personas claves en su obra que Dios puso, pues, ¿no? Entonces eso también lo tenemos que honrar muchísimo. Entonces la palabra griega aquí traducida, soberbio, insisto, significa hacer alarde por encima de los demás. Así es que una persona soberbia quiere demostrar que es superior a los demás, ¿no? Bueno, Dios resiste a aquellos que se exaltan por encima de los demás.
Nimrod, que fue el fundador de Babilonia, era un hombre que se resistía a Dios y él incitó a la humanidad de aquel entonces a ensoberbecerse delante de Dios. Y entonces hicieron una torre, la Torre de Babel. Esta era la soberbia del hombre contra Dios, fíjate. Se levantaron contra Dios. Entonces Dios resiste a aquellos que se exaltan por encima de los demás y se consideran mejores que ellos. En vez de ser soberbios y altivos, mis hermanos, dice aquí Pedro que debemos ceñirnos, fajarnos con el delantal de la humildad. Entonces ponernos este delantal siempre nos hará descender y nos va a hacer adoptar una actitud humilde. Dice aquí Pedro que a los humildes da gracia. Resiste a los soberbios y a los humildes da gracia. Ahora, viendo esto con seriedad, esta gracia se refiere al propio Dios de la Trinidad como provisión de vida, la cual es multiplicada en el creyente humilde. O sea, cuando Dios dice que Dios da gracia a los humildes, es Dios se da a sí mismo a los humildes de una manera así, ¿no? Nos llena, pues, nos llena. Es el mismo Dios de la Trinidad del que ya hemos venido hablando. Hemos visto que esta gracia multiplicada, de la que habla el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 2, como dice acá, corresponde a la multiforme gracia de la que habla en el capítulo 4, versículo 10, y a la expresión traducida gracia, aquí en el capítulo 5, versículo 10. Bueno, los cristianos, si bien han recibido una gracia inicial, o la gracia inicial, es necesario que esa gracia sea multiplicada para que ellos puedan participar de toda gracia. Entonces la multiforme gracia de Dios, como también toda gracia en el capítulo 5, versículo 10, es la rica provisión de la vida de Dios, de la vida divina, la cual no es otra cosa que este Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, ministrado a nosotros en muchos aspectos. Vamos a leer un texto, por favor, en 2 Corintios 13. Vamos a ir rapiditamente a 2 Corintios, capítulo 13. Y vamos a leer en los versículos 14, o el versículo 14, dice el apóstol Pablo en su doxología: la gracia del Señor Jesucristo, ¿no?, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Fíjate, está hablando del Padre, aquí en este caso del Hijo, del Padre y del Espíritu. Entonces, en el capítulo 12 también de 2 Corintios, en el versículo 9, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Entonces dice Pablo, bueno, pues de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque Dios le dijo que te baste mi gracia. Entonces, te lo vuelvo a repetir, esta gracia es la rica provisión de la vida divina para nosotros. O sea, Dios mismo, que es vida, nos provee de Él como gracia. Y esto lo hace a los humildes, dice aquí la Escritura, a los creyentes humildes. Ahora, la palabra que se traduce aquí como humildes, en el 5.5 de Primera de Pedro, implica asumir una posición baja, como el mismo Señor Jesucristo lo dice en Mateo 11:29, en donde el Señor Jesucristo se describe a sí mismo como manso y humilde de corazón. El Señor nunca tomó una actitud soberbia delante de nadie. Él no era soberbio,
ni quiso estar por encima de nadie, aunque Él está arriba de todos. Como hombre, Él se humilló y entonces Él fue manso y humilde de corazón. Este es Jesús, este es Jesucristo como hombre, un hombre manso, un hombre humilde de corazón. Así es que ser soberbio es ser altivo, pero ser humilde es asumir una posición baja. Si queremos ser humildes en la vida de iglesia, entonces debemos asumir una posición baja. En vez de enaltecernos, debemos humillarnos continuamente. Entonces estaremos en la posición adecuada ¿para qué? Para recibir a este Dios de la Trinidad como nuestro suministro de vida, como nuestra vida, como aquel que nos llena, aquel que nos da esa gracia. Es decir, recibiremos entonces la gracia que Dios da a los creyentes humildes. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a todos nosotros tener esta actitud, ¿no? Y no pegarnos de gritos unos a otros, no insultarnos unos a otros, como ha habido muchas ocasiones, ¿no? Los insultos y cosas así entre los mismos cristianos. Si entre cristianos en los matrimonios se insultan, imagínate, afuera pues se van a insultar más. El versículo 6, Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. Esta palabra, humillaos, en griego, indica que Dios nos hace humildes, principalmente por medio de los sufrimientos en las persecuciones. A ver, ayer que tembló fuerte, ¿qué orgullo podemos tener ante una situación que está totalmente fuera de nuestro control? ¿Qué orgullo me puede salir ahí? Hace muchos años me platicaba una persona, un cristiano, me platicaba el ejemplo de algo que él vivió en un vuelo que Dios le permitió hacer de Japón a Australia. Dice que es un vuelo que solamente los más ricos, por lo menos en aquel entonces, lo podían hacer. Y en ese vuelo el avión empezó a fallar. Y todas las personas que iban así como muy pomposas, como muy pues no sé, con un ego elevado más de la cuenta, mucho más de la cuenta. En ese momento, cuando el avión empezó a tener muchos problemas, dice que él vio como la gente se descuadraba. Entonces, ¿dónde queda el orgullo en una situación donde ya no tienes control de nada? Por la gracia de Dios, ese avión logró aterrizar, pero el sustito que se dieron, yo creo que al otro día, después de comer tantito pan, ¿no? Ya para el susto, pues ya volvieron a ser los mismos orgullosos de siempre. La gente le puede reclamar a Dios y decirle, ya quita tu dedo de nosotros, ya no nos metas tantas cosas, pero no se arrepienten. Es lo más interesante. ¿Creen que están viviendo bien? ¿Creen que tienen derecho a reclamarle a Dios? Porque ellos son muy justos y no es cierto. No es cierto eso. Así es que cuando habla aquí de humillarse bajo la poderosa mano de Dios para que los exalta a su debido tiempo, vemos entonces que esto es una voz pasiva de esta palabra en el griego, en donde la persecución va a crear humildad, ¿no? Y Dios nos hace humildes principalmente por medio de los sufrimientos de la persecución. Versículo 10. Bueno, pero esto exige que nosotros colaboremos con todo lo que Dios está haciendo, que seamos gente que trabaja con Dios, con todo lo que Él está haciendo, y estemos dispuestos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, en base a todo eso se nos dice, humillaos, ¿no? Así que mientras Dios opera en nosotros, es necesario que también nosotros estemos dispuestos a permitirle operar a Dios en nosotros. En esto consiste estar dispuestos a ser sometidos bajo la mano de Dios. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, la cual es poderosa para hacerlo todo a nuestro favor. Eso es muy bueno, ¿no? Imagínate, tenemos el favor de Dios solamente con ser humildes, y no soberbios, sino humildes. Y tener el favor de Dios, es decir, su poderosa mano sobre nosotros.
Entonces, Dios puede usar la persecución para que los cristianos se humillen. Y de hecho cualquier clase de sufrimiento puede ser usado por Dios para este propósito, ¿no? Cuando te enfermas y cuando ves que la enfermedad no cede y no cede y no cede y de repente te contrarías y dices, oye, pues esto, ¿qué es esto, no? Ni modo que sea soberbio. Ahí es donde tu corazón se desmorona y tu corazón dice, bueno, ¿qué está pasando, Señor? Y empiezas a encomendar tu vida en manos de Dios y a ponerte en manos de Dios. Y obviamente oramos en contra del enemigo también, pero bueno, lo que te trato de decir es que Dios usa muchas cosas para este propósito de humillarnos. Y es posible que cuando nos sucedan cosas buenas nos enorgullezcamos. De eso nos habla el libro de los Proverbios, ¿no? Señor, no me des más de lo que necesito, no sea que te desconozca y me enorgullezca y te desconozca, ¿no? Dice, ni me des menos, no sea que blasfeme tu nombre. Entonces, una persona que fíjense que esto es algo que debemos entender. Las personas que más tienen todo, menos humildes son. Cuesta trabajo hacerles entender muchas cosas. O que ellos entiendan muchas cosas que tienen que ver con la humildad. Sin embargo, el sufrimiento o la persecución, pues, nos puede ayudar a ser humildes, ¿no? También en nuestra vida familiar podemos tener la experiencia, mis hermanos, de ser humillados. Si los padres tienen hijos brillantes, es posible también que se vuelvan orgullosos, ¿no? Porque hay gente que está presume y presume y presume a sus hijos. Y te voy a decir una verdad bien grande para todos los que están escuchando esto. Tú puedes presumir de tus hijos, sentirte orgulloso de ellos, pero finalmente si ellos no conocen a Cristo y rechazan a Cristo, no tienes nada de qué sentirte orgulloso de ellos. Ni porque tienen trabajo, ni porque tienen un negocio, ni porque les va bien. O sea, si no tienen a Cristo y desechan a Dios, no tengo por qué sentir ningún orgullo de mis hijos. Qué pena, qué vergüenza que yo conociendo a Dios, que ellos habiendo oído de Dios, no quieran saber absolutamente nada de Dios. Entonces eso también nos baja, ¿no? Bastante. Los hijos que llegan a ser un arroz negro, ¿no? Los hijos incómodos en la familia, pues sí llegan a ser una vergüenza de los padres. O sea, se les ama, pero no podemos estar orgullosos de ellos. O sea, un padre no puede estar orgulloso de un hijo así. Quiero que veamos, hace un pequeño énfasis aquí, en el versículo 6, Pedro dice, humillaos. Ahora, déjame decirte algo bien importante. Tú y yo no podemos humillarnos. O sea, en vez de eso, lo que necesitamos es que Dios nos haga humildes. Porque son las experiencias de la vida las que nos hacen humildes, ¿no? Hace poco hablé con un pastor que me habló mal de gente que él conoció en las cosas de Dios. De hecho, no voy a decir más, pero cuando yo le pregunté por fulano de tal, dice, un gordito. ¿Quién es? Yo ni lo conozco, dice, ni lo conozco. Estuve aquí 24 años y no lo conoce. Y luego me habla de él con, un gordito ahí. Yo ni lo conozco ni nunca hablo con él. O sea, cuando nos va bien, mis hermanos, o pensamos que nos va bien, que todo nos sale y que queremos ser como hiperpositivos, pero de una manera negativa, eso está bien grueso, ¿eh? Escuche esto. Queremos ser positivos de una manera negativa, es decir, queremos ser positivos en todo. Eso nos enorgullece tanto hasta que llega de parte de Dios un tiempo, una situación donde Dios nos humilla. Entonces necesitamos que Dios nos haga humildes. Ahora, para lograr que nos humillemos, Dios
requiere que nosotros colaboremos, mis hermanos, en su operación, en lo que Él está haciendo. ¿Qué significa esto? Que tenemos que estar dispuestos a ser humillados. Es decir, permanecer bajo la poderosa mano de Dios. Esto es contrario a lo que el mundo te enseña y esto es contrario a la ética mundana de vida. Hay una ética de vida en el mundo en donde tú te vuelves prepotente, te vuelves orgulloso. Nosotros tenemos una cultura súper orgullosa, sin afán de ofender a nadie. No lo voy a decir, pero no quiero ofender a nadie. Quiero que nos demos cuenta que somos personas que, por ejemplo, si te sorprenden tirando un papel en la calle y a alguien se le ocurre decirte por qué tiras el papel, te van a recordar todo lo que te tienen que recordar, porque tú no eres quien, ni él va a oír nada de ti nunca. Entonces, vivimos en un país sumamente orgulloso, ricos y pobres. Lo que a mí me da tristeza, no me desespera, sino me angustia un poco, me preocupa, pero Dios sabe y yo debo descansar en Dios. Es que la gente cuando vea que estos juicios de Dios van a apretar más las tuercas de sus vidas, en lugar de arrepentirse, van a blasfemar el nombre de Dios. Entonces, nuestra sociedad, y yo no te estoy hablando de los gringos, porque los gringos tienen su orgullo, ¿no? Pero en sí podemos decir que el hombre en el mundo es así. Pero nuestra cultura específicamente, hablando, nuestra cultura es latina, ¿no? Como mexicanos, somos bien orgullosos. Bien orgullosos. Por eso el país está como está. Entonces, cuando nos entregamos al Señor y hemos nacido de nuevo, Dios nos tiene que enfrentar a ese orgullo espantoso que tenemos, ¿no? Una vez un hombre que es pastor y que según él tiene mucha influencia en muchos lados, en un desayuno, yo lo saludé un día y le dije, qué bueno que estás aquí, no lo conocía yo a él. Entonces él me dijo, yo estoy aquí porque me invitó fulano, si no yo no estaría aquí, ¿no? O sea, lo invitó un hermano que es a ese desayuno que es muy, muy honrado por todos nosotros, ¿no? No es porque me invitó él, yo vengo, si no yo no estaría aquí. Yo he visto esta gente que se cree, o sea, no sé qué se crea. Lo que sí sé es que por lo que he visto en el transcurso de sus vidas, no ha colaborado con Dios para humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Traemos esa humanidad caída, traemos esa vida adámica pegada a nosotros, súper orgullosa. Y se manifiesta en tu matrimonio, y se manifiesta en la relación con tus hijos, y de los hijos con los padres, y se manifiesta en la iglesia también. Hablamos de humildad, pero no colaboramos con Dios para que nos haga humildes, porque venimos, mis hermanos, de un mundo espantosamente orgulloso, engreído de no sé qué. Entonces tenemos que estar dispuestos a ser humillados y permanecer bajo la poderosa mano de Dios. Podríamos decir que esta palabra que habla aquí el apóstol Pedro, déjame ir acá, humillaos, implica una acción tanto de parte de nosotros como de Dios, o tanto de Dios como de nosotros. Por un lado, nosotros debemos estar dispuestos a humillarnos, y por otro, mis hermanos, Dios opera
para hacernos humildes, aunque la mano de Dios sea poderosa para hacer por nosotros todo lo que necesitamos. Entonces su mano aún requiere nuestra cooperación. La operación de Dios requiere nuestra cooperación. Entonces es por esto que en el griego la palabra traducida humillaos esté tanto en voz activa como en voz pasiva. O sea, es algo que tú tienes que hacer y colaborar, y por otra parte dejar que Dios trabaje contigo, colaborar con Dios para poder ser así. Y luego hay otra frase aquí muy interesante que viene después de haber laborado con Dios y colaborado con Dios para ser humildes y humillados, para aprender a ser humildes. Y dice, para que a su debido tiempo seas exaltado. ¿No? Ahí debemos fijarnos bien. Entonces, si nos humillamos, dice Pedro, bajo la poderosa mano de Dios, a su debido tiempo Dios nos exaltará. Entonces, ser sumisos bajo esta poderosa mano de Dios, es decir, estar dispuestos a ser humillados, significa tomar el camino de honrar a Dios, lo cual le permite exaltarnos a Él cuando sea tiempo. Dios va a decir, yo te quiero exaltar, por eso necesitas humillarte, para que en el tiempo que sea necesario, tú seas exaltado, ¿no? Pero dice el Señor, yo te quise exaltar, pero nunca colaboraste conmigo. Puede ser que a muchos nos diga así si no tenemos cuidado. Entonces, estar dispuestos a ser humillados por la mano de Dios, la cual obviamente, hablando de la mano de Dios, obviamente nos disciplina, es un requisito, mis hermanos, para ser exaltados por su mano cuando Él nos glorifique. Esto tienes que recibirlo por la fe. Ya empezó aquí el antirrábico. Creo que ahora es el antirrábico. Miren, vienen paseando y traen a los perros y luego salen los del vecino a ladrar. Bueno, esto ya es parte de esto. Entonces aquí se nos habla del camino que honra a Dios, ¿no? Y de la mano de Dios, por un lado, que nos hace que nos humillemos, y por otro nos exalta. Entonces Dios nos humilla para quitar todas aquellas asperezas y escorias de las que ya hablamos la vez pasada, y luego Él nos exalta en su tiempo. Aleluya. En otras palabras, es posible, mis hermanos, que nosotros, fíjate, aquí hay algo importante, escojamos el camino que obliga a Dios a humillarnos, o que optemos por otro camino, el camino que honra a Dios, es decir, el cual le va a facilitar a Dios en aquel día exaltarnos a su debido tiempo. Las palabras a su debido tiempo que están aquí en el versículo 6 del capítulo 5 se refieren al tiempo en que Dios considera propicio exaltarnos. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo, porque Él quiere que colaboremos con Él en esto para después podernos exaltar en su tiempo, dice aquí la Escritura. Luego el versículo 7, Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él se preocupa por nosotros, o Él tiene cuidado de vosotros, ¿no? Entonces, esta palabra, echando, significa lanzar, lanzando. Hace muchos años, en los principios de mi vida cristiana, ahí en todo aquel evangelio carismático, de los carismáticos con los que yo conviví por mucho tiempo, cantaban una canción haciendo ademanes con la mano, ¿no? Los males salen y los creyentes alaban al Señor. Entonces hacíamos así. Entonces tenemos que echar, ¿no? Echar de nosotros las cosas. Eso dice aquí la Escritura, significa echando, lanzando. En otra palabra interesante aquí que se utiliza es encomendando. Señor, encomiendo a ti mis congojas, encomiendo a ti mi tristeza, encomiendo a ti mi inseguridad. Porque fíjense, a veces tenemos una falsa seguridad, ¿no? Como que confiamos mucho en Dios, pero a la mera de los catorrazos estamos chille. O sea, decimos, híjole, pues no era tanta mi fe, ¿no? Entonces debemos lanzar nuestras angustias verdaderamente delante de Dios y no tener una falsa seguridad que está puesta en nosotros mismos cuando no la tenemos. Entonces debemos lanzar o encomendando al Señor
nuestra situación difícil, ¿no? Entregando a Dios, te entrego mi esto, te entrego mi enfermedad, te entrego mi angustia por lo que estamos viviendo, te entrego mi futuro, te entrego esta ansiedad. Eso se trata, entregar a Dios, ¿no? Entonces aquí habla de un acto realizado una vez por todas, ¿no? Entonces estas palabras, toda vuestra ansiedad, indica que debemos echar sobre el Señor la totalidad de ansiedad, ¿no?, que hayamos acumulado a lo largo de nuestra vida. Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo y ver que sí tenemos mucha ansiedad por muchas cosas. La mayoría de las veces la ansiedad llega porque hemos obrado mal, porque hemos hecho malas cosas o hablado mal algunas otras, y entonces eso trae ansiedad en nuestra vida. Y tenemos que aprender a echar la carga, tomarnos un tiempo para ir delante de Dios y echar esta carga de la ansiedad sobre Dios. Y tal vez, mis hermanos, ahora la carga esté sobre nuestros hombros, pero debemos más bien, como dice aquí la Escritura, ponerla sobre los hombros de Dios y decir: Señor, aquí está mi ansiedad y yo descanso en ti, solamente quiero descansar en ti, porque la ansiedad me trae peores resultados en mi vida física y mental. Entonces el alma se afecta muchísimo con una situación de este tamaño. Ahora, este verbo aquí, echando, indica un acto que se realiza una vez por todas, aunque esto implica eso. Es probable que debido a que somos débiles, tengamos que echar nuestras ansiedades sobre Dios una y otra vez. Una y otra vez. Porque decimos: oh, pues si ya oraste, ya lo dejaste ahí. Sí, pero ya estoy angustiado otra vez. ¿Qué hago? Échala otra vez delante de Dios. Y mañana otra vez estás angustiado porque ya te pusieron un taparrabo también, no solamente el tapabocas, sino un taparrabo. Y dices que también te usar bueno, echa la ansiedad delante de Dios. Y a veces echamos nuestras ansiedades sobre Él solo para retomarlas en lo secreto otra vez, ¿no? Decimos: es que eché mis ansiedades, pero otra vez en secreto estamos ansiosos, ¿no? Y delante de Él, poquito después de que lo hicimos. Así es que yo te puedo decir que esta ha sido mi experiencia y la experiencia de muchos. Esta ha sido una situación, ¿no?, que a veces uno dice: pues ya estoy así, pero al rato otra vez retomamos el asunto. Hay muchas cosas que están en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos angustian. Yo tengo varias cosas que me angustian, que las dejo ahora y mañana las vuelvo a retomar. Las dejo una semana y otra vez las retomo y digo: ay, Señor, perdóname, pero ahí te va otra vez esta situación. Y lo que no me gusta de mí es que cuando estoy en esa angustia, en esa situación, hablo cosas que no debo hablar. ¿Te has dado cuenta? Hablamos cosas que no debemos hablar. Porque estando bajo una situación de congoja, de ansiedad, de opresión, la mente trabaja y nos hace expresar cosas que no debemos expresar. Déjame ponerte un ejemplo. Alguna persona a la que tú necesitas perdonar. Y dices: no, ya la perdoné en el nombre de Jesús, ¿no? Pero de repente algo pasa y te vuelves a acordar. Y tienes que volverla a reperdonar y soltar esa ansiedad. Porque comienzas a hablar otras cosas. Es que esto, es que aquello, es que allá, es que acá. Solamente te puse un ejemplo de algo. Pero nos puede pasar en cualquier área de nuestra vida. Y creo que eso lo hemos experimentado todos. Que después de haber echado nuestra ansiedad sobre el Señor, nos damos cuenta que pasados ciertos días había vuelto a echar esa ansiedad yo sobre mis hombros, y entonces teníamos que orar y pedirle perdón al Señor, ¿no? Porque haz de cuenta que le decimos: Señor, ahí te va mi ansiedad. Y luego le decimos: bueno, préstamela otra vez, y la volvemos a tomar. Y dice el Señor: pues no, ya le echaste acá. Entonces, eso es fácil de decirlo en teoría, pero la experiencia es algo muy diferente. Echamos la ansiedad
y luego se la pedimos otra vez y la tomamos. De repente ya la estamos cargando otra vez nosotros, esa ansiedad. Y eso es terrible, 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 terrible. ¿No? Tenemos que decirle al Señor que no solamente echamos nuestra ansiedad sobre Él hoy, sino todas las ansiedades que pienso que tendré en el futuro, Señor. Todas las ansiedades, todas. Tenemos que echarlas sobre el Señor. A ver, cuando nosotros nos damos cuenta que esta situación que estamos viviendo en el mundo ya no tiene remedio y nos están anunciando todo el tiempo la nueva forma de vida que debemos tener, que ya nos impusieron, esto trae ansiedad. Aunque ya sabíamos, lo hablamos en el Apocalipsis, se profetizó desde hace 1000 años y se ha retomado. Una cosa es tenerlo en la teoría y otra cosa es estarla viviendo. No digo que todos estemos angustiados por eso, solamente estoy poniendo un ejemplo. Pero la gente sí se angustia. Y empiezan a sacar modalidades. Por ejemplo, te están diciendo que el aparatito que te ponen aquí, lo dijo un médico, que te ponen aquí en la frente, te mata las neuronas, que no permitas que te la pongan en la frente. Y en todos lados a donde entres, te tienen que poner el aparato en la frente. Entonces, que le pongas la mano, porque cada disparo de esa cochinada, ¿quién sé que te avienta acá? Que te mata neuronas. Entonces publican eso, tú lo lees y dices, bueno, ya esto ya está del cocol, ¿no? Ahora sí, ya está esto rebasando los límites. Bueno, todo esto trae ansiedad. Entonces dice Pedro, el Espíritu por boca de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Señor, ahí te van las ansiedades del futuro. No, tú que eres glorioso y que para ti no hay tiempo y que conoces el futuro, Señor, ahí te van todas las ansiedades del futuro también. Por favor, Señor, ¿no? Te las mando ahí. Como dijo alguien, preveo que voy a tener ansiedades, se las doy al Señor de una vez. Bueno, esta palabra ansiedad significa preocupación y significa inquietud. Entonces la ansiedad trae preocupación, la ansiedad trae inquietud y los sufrimientos, mis hermanos, que los creyentes experimentan, sobre todo cuando son perseguidos, les causan inquietud y les causan ansiedad, porque el contexto de esta ansiedad y el contexto de esta inquietud de la que habla el apóstol Pedro tiene que ver con la persecución, pero también podemos pensar que hay muchas cosas que traen ansiedad. Te voy a decir la más común, que tú no te llevas bien con tu cónyuge y ahora que tienes que estar encerrado con él o con ella, estás que te carga el tren, ¿no? Por eso dicen las estadísticas y los noticieros, los divorcios y la violencia se ha multiplicado. Yo no sé para qué se casaron si no se podían ver ni en pintura. Y ahora es una tortura que estén encerrados ahí dos que no se pueden ver. Entonces, todo esto trae ansiedad a la gente. Hay muchas cosas que traen ansiedad. También nosotros como creyentes hay muchas cosas que traen ansiedad. Entonces, pero aquí el apóstol Pablo está hablando específicamente de la ansiedad de la persecución. Así que no solamente es necesario que ellos se humillen, que sean despojados de su orgullo, de su altivez, sino que también echen sobre Dios su vida junto con las ansiedades que ésta conlleva. Porque la vida trae ansiedades, ¿no? Y entonces dice aquí el apóstol Pedro, humillándonos bajo la mano del Señor y echando nuestras ansiedades sobre Él, porque Él no solamente es poderoso y justo, sino también amoroso y fiel con sus hijos que se han humillado
y que han echado sus ansiedades sobre Él. Entonces, la manera en que la ansiedad viene a nosotros, mis hermanos, es, déjame ponerte este ejemplo, es muy parecido o semejante a cómo aterrizan los aviones en un aeropuerto, ¿no? de mucho tráfico. Si te das cuenta, cuando los aviones van a aterrizar y tú los observas cómo está ahí, ¿no? Se preparan para aterrizar, viene uno tras otro y aterriza uno, ¿no? Bla, bla. Entonces, a veces aterrizan incluso en 2 pistas por el tráfico aéreo, 2, ¿no? Todos ahí al mismo tiempo. Las ansiedades llegan así, una tras otra, una tras otra. Los hermanos que tienen familia por lo general experimentan más ansiedad que los solteros. Todos los que tienen una familia, pues, tienen ansiedades. Yo pensé que ya una vez que los hijos se casaban iba a quedar uno libre. Ay, dar hijos que se casen. No. Tenemos muchas ansiedades con los hijos casados y con los nietos, ¿no? Y los hijos casados también nos siguen trayendo muchas ansiedades. La verdad, o sea, esta es una verdad. No que ellos sean malvados o que te quieran destruir, pero uno tontamente se preocupa por cosas pensando que es la mamá gallina todavía. Puede ser eso. O puede ser que verdaderamente traigan ansiedades, ¿no? Traigan ansiedades. Y entonces, estas están ahí constantemente llegándonos. Como aquellos aviones, aterrizan, luego 2, a veces 5 ansiedades se vienen, ¿no? Vamos a cantar esa canción. Una ansiedad se columpiaba sobre el cerebro de un cristiano. Cómo veía que resistía. Llegaron otras 5 ansiedades. Esto es broma, pero bueno, así parece, ¿no? O sea, llegan ansiedades y ansiedades y ansiedades. Fíjate. La preocupación de que una persona casada siente por su esposa y por sus hijos le hace estar ansioso. Yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos y están tranquilamente como si nada pasara. Conozco gente que sí es así. Parecía que tiene mucha fe, pero fueron educados como ellos no les importaban a sus padres los desecharon. También sus hijos están así, pues hay que estén, ¿no? Como a ellos les hicieron así, pues ellos no sienten nada. O sienten ciertas cosas, pero en una angustia, tal vez como otros que se angustien más. A lo mejor esas personas sienten angustias más por otras cosas. Pero lo que es el estándar normal, ¿no? Un hermano casado tiene más angustias que un hermano soltero porque tiene familia. Así es que la preocupación que el hermano casado tiene por su esposa y por sus hijos le hace estar ansioso. Primero su esposa se convierte en una fuente de ansiedad, luego cada uno de los hijos, y a medida que nacen van proveyendo más razones para estar ansiosos. Aún más las causas de su ansiedad pueden aumentar a medida que los hijos crecen. Se casan y tienen sus propios hijos, porque aún los nietos vienen a ser un motivo de ansiedad. De la misma manera, nuestros bienes o posesiones materiales pueden también ser causa de ansiedad, ¿no? Si eres dueño de una casa, tal vez sientas ansiedad con respecto al cuidado de la casa. O la mujer como Marta, ¿no? El ejemplo de Marta, que sentía ansiedad porque había que sacudir y trapear y hacer esto y aquello y el otro. Y ay, Marta, esto es fácil decirlo, ¿no? Marta, tenemos que ser Marías, que estamos a los pies. No, estás a los pies de nadie, porque ni te pones a los pies de nadie, del Señor, que lo deberíamos hacer, pero ni sabemos qué es eso. Y seguimos teniendo un montón de ansiedades. Es fácil decirlo. Hermanos, no debemos ser Marta, sino Marías. Pero aunque quieras ser María, eres Marta, ¿no? Las ansiedades llegan una tras otra. Entonces dice que las debemos echar delante del Señor, ¿no? La familia, los bienes materiales están en ansiedades. Todos debemos aprender a echar todas nuestras ansiedades sobre el Señor. ¿Por qué? Porque si no echamos nuestras ansiedades, jamás
vamos a tener paz. Aunque oigamos de la palabra, aunque leamos la Biblia, si no aprendemos a soltar eso una y otra vez, las veces que sean necesarias, no tendremos paz. ¿Cómo vamos a tener paz con ansiedades? Aunque leamos la Biblia una y otra vez, ¿no? Seguramente un niño como mi nieta, por ejemplo, de 4 años no tiene ansiedades, pero mis nietos, los mayorcitos, ya tienen ansiedades. En su casa ya tienen ansiedades. Santiaguito y Samantha. La niña estaba muy preocupada por esto del COVID, porque lo oye por todos lados. Y el niño, mi nieto, mientras más va creciendo, lo veo que es más susceptible a las ansiedades también, o sea, como todos, ¿no? Tan solo cuando viene a la casa, yo veo que está con ansiedades porque se quiere quedar aquí más tiempo, sus papás no lo dejan, y tienen la razón los papás, pero el niño se estresa todo. Ya de Atir un día nos dijo, ¿puedo venir a vivir aquí con ustedes, abuelita? Bueno, nos dijo muchas veces. Obviamente nosotros decimos que no porque tiene su casa y todo, pero que aquí puede venir cuando quiere y cuando sus papás le den chance, puede estar aquí con nosotros. Pero se angustia y hay angustias, ¿no? Y puede ser que los niños menores, ¿no? De 3, 4 años, no sé, no tengan ninguna ansiedad. Yo, por ejemplo, veo a la hija de Benjamín, que tiene un año y medio más o menos, 1 año y meses, 1 año y 5 o 6 meses, ¿no? Está feliz la niña, o sea, no tiene ninguna ansiedad. A lo mejor su única ansiedad sería cuando tiene hambre y que le dieran de comer, pero tú la ves y está sonriendo siempre, pero a medida que vamos creciendo, vamos empezando a echarnos ansiedades encima de nosotros. Esto es así. Entonces, tenemos que darnos cuenta que debemos hacer algo. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que está escrito aquí. Aunque no es fácil, debemos echar nuestra ansiedad sobre el Señor. Si tú te has dado cuenta que vuelves a retomar la misma ansiedad, que vuelves a retomar tus ansiedades, que ya se la habías entregado al Señor, bueno, debes otra vez regresársela. Ahí te va la bolita, Señor, otra vez. Padre, en el nombre de Jesucristo pongo esta tristeza, pongo esta preocupación, pongo esto delante de ti y descanso. Y si a la mitad de la noche te despiertas otra vez con eso, regrésasela otra vez, no porque el Señor te la quiera poner, sino porque tú la vuelves a tomar, tu mente la trae, la vuelve a tomar. Entonces debemos volverle a echar sobre Él. Ahora, la razón, esto es impresionante, por la que tú y yo podemos echar nuestras ansiedades delante del Señor, es porque dice aquí la Escritura que Él se preocupa por nosotros. Él dice, échamelas a mí. Y no es que el Señor se la eches y desaparezca tu ansiedad así, porque la volvemos a tomar, aunque Él la desaparezca. Nosotros la volvemos a aparecer. Pero Él tiene cuidado por nosotros. Estas palabras, Él se preocupa por vosotros, se podrían traducir también, a Él le interesa lo que a ustedes les pasa. Aleluya. ¿No? El Dios que disciplina y juzga, ama a los creyentes, y según lo que dice aquí el apóstol Pedro, y que conocemos en la Escritura, Juan habla de esto, Dios nos ama. Dios nos ama, Dios es amor. Y Dios nos ama. Y en esto conocemos que el amor de Dios está en nosotros, en que nos amamos unos a otros, todo eso que habla ahí el apóstol Juan. Entonces, Él nos ama, a Él le interesa lo que a nosotros nos pasa, porque este Dios que nos disciplina nos ama. Y en el contexto de las persecuciones se preocupa especialmente por los que son perseguidos. Es decir, Él cuida de ellos de una manera fiel. Y por lo tanto, pueden echar sobre Él su ansiedad, especialmente cuando son perseguidos.
Luego viene esta parte interesante donde el apóstol Juan o el apóstol Pedro, por el Espíritu de Dios, nos dice que debemos ser sobrios y velar. Porque fíjate que las ansiedades vienen cuando nosotros dejamos de velar, de estar despiertos para que aquello no ocurra otra vez. El versículo 8, Pedro dice: sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué significa ser sobrios? Tener una mente clara todo el tiempo de lo que está ocurriendo, una mente sobria y dominio propio para saber, escucha esto, mis hermanos, especialmente cómo se revela Dios a nosotros y las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Ahora, ser sobrios es nunca perder de vista el propósito de Dios y volvernos a regresar a Él. Fíjate, yo ayer me estaba bañando cuando tembló y no, la verdad no lo sentí. Yo estaba alabando a Dios, estaba dándole gracias y propuse yo regresar a mi espíritu y empezar a adorar a Dios por lo que Dios es. Y es lo que estaba haciendo y no sentí el temblor. En verdad no lo sentí. Gladys sí lo sintió. Yo no lo sentí. Pero tenemos que aprender a regresar a nuestro espíritu, ¿no? Y entender cómo aquí en la epístola el apóstol Pedro nos enseña el propósito de Dios y poder entender ese propósito de Dios, de disciplinarnos y cuáles son las estratagemas del enemigo de Dios en su propósito de destruirnos. Qué tremendo. Entonces, si no echamos toda ansiedad sobre el Señor, nos será difícil ser sobrios. Muchos cristianos se sienten confundidos y nos podemos llegar a sentir confundidos por causa de la ansiedad. Si no nos deshacemos, mis hermanos, de nuestras ansiedades, no podremos tener una mente sobria. Y en vez de ser sobrios, nos encontramos bajo una situación de confusión densa, ¿no? Una nube de confusión muy oscura. Muy oscura, y no tendremos ningún sentido de dirección. Una persona confundida, ¿hacia dónde va? Pues quién sabe, al caos. Está perdida en la confusión. Si nuestra mente es perturbada por la ansiedad, no podremos ser sobrios. Es decir, nuestros pensamientos no serán claros, nuestros pensamientos serán confusos, tendremos una mente confusa y desordenada. Entonces, si está esa condición en nuestra mente, si es esa la condición de nuestra mente, nos va a ser difícil, mis hermanos, escuchar la palabra del Señor. Yo te lo digo por experiencia propia, porque no soy un extraterrestre, soy como tú. La ansiedad también puede llevarnos, como te decía hace ratito, a hablar de forma insensata. Por lo tanto, si queremos ser sobrios, tenemos que echar nuestra ansiedad sobre el Señor y nuestras ansiedades sobre el Señor. Así es que en la práctica de la ministración del Espíritu hacia nosotros, me gustaría que oráramos ahorita por esto. Padre que estás en los cielos, tú conoces nuestras ansiedades, conoces nuestras cargas y conoces lo que puede perturbar nuestros pensamientos, Señor, en este momento. Pero en el nombre de Jesucristo, Señor, conforme a lo que tu palabra nos está diciendo y enseñando, por el Espíritu que nos ministra tu vida, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, echamos, Señor, sobre tus hombros toda ansiedad de familia, toda ansiedad económica, toda ansiedad de los bienes materiales. Toda ansiedad le echamos
delante de ti de alguna relación con hermanos que nos esté angustiando. Señor, toma esta ansiedad. La soltamos, Señor, en tus hombros. Señor, te la damos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, si te llega otra vez en la noche la cosa, vuelve a echar en las manos del Señor, ¿no? Es importante. Aleluya. Entonces, según Pedro 5:8, debemos velar también. De esto nos habló el Señor Jesucristo, de esto nos habló el apóstol Pablo, y de esto nos habla el apóstol Pedro, y de esto nos habló también Juan. Entonces, según esto que estamos estudiando ahorita en el versículo 8 del capítulo 5, debemos velar. Ahora, velar consiste en estar alerta en una batalla. Velar consiste en estar despiertos de que aquello no vuelva a ocurrir o de que podamos defendernos cuando la situación venga por parte del enemigo. Como soldados que están en territorio desconocido, con los ojos bien abiertos, eso implica velar. Estar despiertos, nada me va a desviar de Dios. No acepto esta carga, la regreso ahí, ¿no? Si el diablo me está acechando, yo estoy velando en oración también, no permitiendo que esa acechanza haga estragos en mi vida, porque Satanás quiere acabar con nuestras vidas. Maldito sea Satanás. Y reprendido por el nombre de Jesucristo sea Él en todos sus intentos o en todo intento que tiene contra tu vida y contra la mía y contra la vida de los hijos de Dios. Sea atado y desechado en el nombre de Jesucristo y confundido en sus intentos de quitarnos la vida. Aleluya, en el nombre de Jesús. Sea Él confundido. Tenemos que estar velando todo el tiempo. Él te puede llegar por una enfermedad. Te puede llegar por personas que te angustien. Tenemos que orar, Señor, líbranos de las personas malas, de los violentos, de los traicioneros. Líbranos, Señor, de los que hablan mal en contra nuestra, de los que sueltan su lengua y sueltan veneno y permiten que nuestra vida se abra a otras cosas. En el nombre de Jesucristo cerramos eso para experimentar la libertad de los hijos de Dios. Aleluya, y la gloria sea para el Señor. La ansiedad de la que habla aquí el apóstol Pedro es un enemigo muy sutil. Muy sutil. Muchas veces, mis hermanos, la ansiedad no es otra cosa que la encarnación misma de Satanás sobre nosotros. Escucha lo que te digo. Hay algo que de repente parece que es tuyo y empiezas a estar ansioso. Y es el mismo diablo encarnado en un área de nuestra vida que nos hace actuar de una manera diferente. Por tanto, dice aquí el apóstol Pedro, debemos velar y no permitir que la ansiedad nos invada. Oh Señor Jesús, tú eres precioso y confiamos en ti. La defensa, mis hermanos, en una guerra entre un país requiere de mucha vigilancia. Ve las guerras de Dios contra los filisteos, contra los amalecitas, ¿no? O sea, los ejércitos tenían que estar bien despiertos, porque si no, hay una invasión. Entonces los que trabajan en el ministerio de defensa de un país siempre tienen que estar alerta. Siempre tienen que estar alerta de lo que está pasando, de lo que pueda ocurrir, cuidar ese frente enemigo, cuidar este otro frente, cuidar la parte de atrás. O sea, tienen que estar alerta los ministros de defensa de cada país contra lo que pueda llegar
a invadirlos. Es que hay que estar alerta siempre. ¿Para qué? Para que ningún enemigo invada. Este es el concepto de Pedro cuando nos instó a ser sobrios y velar. En el versículo 8, el apóstol Pedro también escribió según sus experiencias. Pedro no recibió una educación muy alta, tal vez como la de Pablo, de ir a la universidad y cosas así, de ser un perito o una educación muy alta. Él era muy rico en términos de su experiencia, ya esto lo hemos visto desde el principio que empezamos a estudiar esta carta. En sus experiencias Pedro tiene una riqueza, no en su educación, pero sí en sus experiencias. Y después de la resurrección del Señor Jesucristo, el apóstol Pedro aprendió mucho en el Espíritu. Antes de la resurrección de Cristo, Pedro había oído y visto muchas cosas, pero carecía de la capacidad de poderlas interpretar y de entenderlas correctamente. Pero después de la resurrección del Señor Jesucristo, el Espíritu vino sobre la vida del apóstol Pedro y sobre él, y entonces el apóstol Pedro empezó a entender todo lo que había experimentado, bueno y malo, sus reacciones malas, sus reacciones buenas, todo lo entendió, y entonces lo pudo interpretar. Y esto lo hizo cuando estuvo con el Señor. Es decir, todas sus experiencias cuando estuvo con el Señor, él las pudo interpretar cuando el Espíritu de Dios vino sobre él en el Pentecostés. Y entonces así el apóstol Pedro era un hombre de mucha experiencia, ¿no? Y sus escritos se basan no solamente en la doctrina, sino en la experiencia. Y fue debido justamente a la experiencia que el apóstol Pedro tuvo, que pudo exhortar a los santos a que fueran sobrios y velaran. Esta palabra velar, como lo dijimos, implica un combate, es decir, estamos en medio de una guerra y tenemos que ser vigilantes. La última vez que vi a los líderes, que los vi a los que son líderes, estuvimos allá en el terreno allá arriba en Huitzilac, hablamos de crecer en medio de la guerra. Y les hablé solamente una parte de la guerra. Pero de hecho estamos en una guerra, tenemos que estar vigilantes y no permitir que el enemigo actúe. Y la ansiedad es un enemigo muy sutil. A menudo, mis hermanos, el diablo se disfraza de ansiedad y se oculta detrás de ella, ¿no? Si nosotros le damos cabida a la ansiedad, le estaremos dando cabida al mismísimo Satanás, al diablo. Entonces debemos velar. El Señor Jesucristo también les encargó a sus discípulos que velaran y oraran. Mateo 26, 41. Debemos velar y debemos estar alertas. Y luego habla de nuestro adversario, el diablo. Entonces, ¿por qué debemos velar? Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, dice aquí, buscando a quien devorar. Literalmente esta palabra adversario en griego significa oponente. Es como en un litigio, ¿no? Tú vas a defender tus razones, pero tienes un oponente. Y aquí se refiere a Satanás, quien es nuestro acusador, según Apocalipsis 12, 9 y 10, él es el acusador de los hermanos. Entonces esta palabra traducida diabolos, significa acusador y significa calumniador, es lo que dice aquí la Escritura. Entonces el diablo, quien es Satanás, nos acusa delante de Dios y nos calumnia delante de los hombres. Y aún delante de Dios también. Ve lo que hizo con Job. Fíjate lo que Dios le reclama a estos ángeles que fueron puestos por Dios para hacer el bien y ayudar al hombre de parte de Dios, pero como son ángeles que se rebelaron, son gobernadores que se rebelaron contra Dios, han hecho lo contrario y ve cómo Dios le juzga. Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses. Allá arriba, de repente, Dios tiene reunión con ellos. Y dice, en medio de los dioses juzga. Salmo 82.
Y fíjate, comienza a hablar con ellos Dios y dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente todo lo que es injusto, mis hermanos? Los demonios y los gobernadores de las tinieblas lo van a traer a nuestra vida y lo van a llevar a cabo todo lo injusto. Te van a pervertir, van a torcer tu derecho, te van a enfermar, te van a angustiar, te van a traer tragedias, te van a traer problemas, te van a traer enfermedades, como ya lo dije hace ratito. Entonces les dice Dios, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, les dice Dios. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. Entonces dice el Señor, no saben, no entienden, andan en tinieblas. Este es el enemigo. No entiende y anda en tinieblas. Y fíjate quién hace temblar la tierra. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. ¿Por qué? Pues por estos tenebrosos demonios. ¿No hay avistamientos de cosas que se meten en los volcanes? Entonces, aunque Dios está permitiendo esto, es Satanás el que hace un montón de cosas, ¿no? Y yo dije, vosotros dioses sois, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Así es que el enemigo, el adversario, está ahí para acusar y calumniar. Este adversario, este diablo, este enemigo mencionado aquí en el capítulo 8, es el que está relacionado con la ansiedad. Pedro la nombra en el versículo 7. Entonces, si damos cabida a la ansiedad, también estaremos dando cabida al adversario, al diablo, y de hecho podríamos darnos cuenta con firmeza que la ansiedad del versículo 7 es el adversario del versículo 8 de Primera de Pedro capítulo 5. Esta ansiedad del 7 es el adversario del versículo 8 del capítulo 5. Entonces, un adversario es diferente de un enemigo. Un enemigo es un oponente objetivo a nosotros, ¿no? Externo a nosotros, mientras que un adversario es un oponente subjetivo, ¿no? Un oponente que está dentro de nosotros. Satanás no es solamente un enemigo que está fuera de nosotros, sino también es un adversario que está dentro de nosotros. Muchos no creen que el diablo ya no está dentro de ellos. Sí, él está dentro. Y él va a usar la carne, y va a usar tu mente, y va a usar tu alma para afligirte y para tratar de ponerte en ansiedad. Así es que él no solamente es un enemigo que está afuera, sino también está dentro. La ansiedad, mis hermanos, es una de las formas en la que el diablo se presenta, ¿no? Él es nuestro adversario y la ansiedad no está afuera. O sea, yo no veo, ahí está la ansiedad, me voy porque no quiero verla. No, la ansiedad está dentro. Y ahí trabaja el enemigo. Entonces es una de las formas en la que se presenta el diablo, nuestro adversario. Cada vez que nos sintamos ansiosos o preocupados, debemos decir, Satanás, estás descubierto. No acepto tu ansiedad y echo mi carga sobre el Señor Jesús. Tenemos que orar así y decirle, sabemos quién eres. Y decirle, esta ansiedad no es sino tu mano dentro de mí. Qué tremendo, estás descubierto. Entonces, debemos correrlo y decirle, aléjate de mí en el nombre de Jesucristo. Según el contexto, mis hermanos, la ansiedad en realidad es el diablo que viene a atacarnos vestido de ansiedad. Él finge ser ansiedad, pero no es ansiedad, es el diablo. Entonces tenemos que estar alertas y velar. También Pedro nombra aquí en el versículo 8 que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta palabra rugiente, este león, el diablo, ruge
ruge de hambre. La palabra anda alrededor, denota la actividad constante, ¿no? Y agresiva que el diablo tiene en buscar una presa, ¿no? La presa es como agresivo, es como, él te quiere tumbar, te quiere acabar. Él siempre anda ocupado y se muestra agresivo buscando a quien devorar. Y aquí Pedro da una advertencia a nosotros los cristianos de que de estas cosas, pero específicamente se los dice a los que sufren persecución también. Si ellos no se humillan bajo la poderosa mano de Dios, ni echan la ansiedad sobre el Señor, entonces serán devorados por el león rugiente, el diablo, su adversario. Y esto nos enseña, mis hermanos, que la soberbia, nos enseña que la ansiedad nos convierten en algo apetitoso, que nos transforma en presa y que puede satisfacer el hambre del león rugiente, la ansiedad y el orgullo. Sin duda alguna, Pedro no podía olvidar la advertencia que el Señor le había dado con respecto a la intención del diablo. Lucas 22:31. Te va a sacudir como a trigo. Entonces, lo que Pedro escribe en el versículo 8 es muy sencillo, es breve y también es algo realmente preciso. Todos tenemos algo que aprender de él, especialmente, mis hermanos, en cuanto a cómo testificar. Algunos de nuestros testimonios son historias largas, llenas de detalles innecesarios, así testifican los hombres, muchas cosas raras. Y en nuestras reuniones, en vez de contar historias largas, debemos dar testimonios que sean breves y al punto. El Señor nos libró de esto, el Señor quitó aquello, puso esto en su revelación. Estos son los testimonios que debemos dar. Y para terminar, en el versículo 9, Pedro dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que el mismo padecimiento se está cumpliendo con vuestros hermanos en todas partes del mundo. Y dice una versión, el mismo padecimiento se va cumpliendo en la hermandad vuestra que está en el mundo. Entonces aquí resistir no consiste en oponerse ni luchar, sino en estar firmes. O sea, el enemigo viene conmigo con esto, pero yo estoy firme en Dios. Eso se llama resistir, ¿no? Estoy firme como una roca, como la base de nuestra fe delante del diablo rugiente. Así debe ser nuestra fe, una roca en la que estamos parados. Entonces, en este versículo, la fe alude a nuestra fe, es decir, a la fe que tenemos como creyentes, a la fe del poder protector de Dios en la preocupación nacida de su amor. O sea, Dios se preocupa por nosotros y nos ha dado una fe para resistir y estar firmes. En el versículo 9, Pedro dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos, nuestros hermanos que están en el mundo, y según el contexto, este capítulo, mis hermanos, y el anterior, estos son padecimientos relacionados también con la persecución. Bien, cierro con esto. La ansiedad de la que se habla en el capítulo 5, versículo 7, está relacionada con la persecución. Cuando los santos están siendo perseguidos, se vuelven ansiosos, no sabiendo lo que les va a acontecer. Esta ansiedad, esta preocupación les hace dudar. Han escuchado, por lo que han escuchado, que los van a hacer y a perseguir y a matar, y podría tener un efecto negativo en su fe. Cuidado con todo esto que está pasando, mis hermanos, porque esto en cierto sentido es alguna especie de persecución, pero todavía no es la persecución de la que habla la Biblia, y para muchos su fe ahorita a lo mejor está en dificultad o en ansiedad. Entonces, por esta razón, el apóstol Pedro insta a los creyentes que resistan al diablo permaneciendo firmes en la fe, es decir, firmes en su fe. Aleluya. En vez de dudar de lo que hemos creído, debemos permanecer firmes en nuestra fe, sabiendo que los mismos padecimientos están pasando todos los hermanos en otra parte del mundo o por todo el mundo. Bien, pues llegamos a esta parte final entonces. Vamos a darle gracias a Dios y a poner por obra todo esto. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra, por la bendición de poder poner sobre ti nuestras ansiedades. Líbranos del mal y fortalécenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima vez. Que el Señor les bendiga, les guarde, les ayude en todo y les fortalezca.
en el nombre de Jesucristo. Hasta la próxima.